Como lo adelantábamos antes de la pausa, está aquí con nosotros el doctor Jorge Rocco, director del Centro de Salud Baggio, el Hospitalito Baggio, que siempre digo, de hospitalito no tiene nada, pues es impresionante la cantidad de gente que atiende, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, buenas noches. Bueno, sí, mucho trabajo en el hospitalito, creciente demanda de servicios y por supuesto redoblando siempre esfuerzos para poder seguir dando la respuesta que la gente nos pide a nivel de su salud. También siempre tratando de generar actividades que promocionen la salud y prevengan la enfermedad, que es un poco el espíritu de lo que es la línea de atención primaria de la salud, y que en buena medida también en cuanto nosotros trabajamos y promocionamos actividades saludables y damos consejos saludables, claramente evitamos que la gente llegue a la institución de salud, porque cuando llega es porque ha fracasado todo el trabajo de promoción y prevención, ¿no? Lógicamente que igual tenemos que tener toda la estructura para que la persona que viene a buscar asistencia, inclusive consulta, chequeo, que también está muy bueno promover que la gente se haga un chequeo, que no espere estar enferma para ir al control. Bueno, tener todos los servicios, como decía, y hemos notado en lo que va del año un incremento en la demanda que ronda el 20%. O sea, con la proyección que estamos haciendo con lo que queda del año, ¿no? Que ya queda muy poco de este año, en relación al 2015, que terminamos con un poco más de 50.000 consultas, vamos a tener un incremento del 20%. Jorge, contanos qué zona de Gualeguaychú abarca el Hospitalito Baggio, cuántas personas atienden. Bueno, el Hospitalito, recordemos por ahí para el que no lo conoce, que en línea general el Hospitalito es una institución que es bastante conocida, porque nos hemos tratado siempre, desde el año 2010 que yo asumo, tratamos siempre de comunicar mucho todo lo que se hacía, de tal manera que todo el que necesite ese servicio lo pueda aprovechar, sepa que está. Y la ubicación geográfica es bien en el sur de Gualeguaychú, en calle Güemes, casi España, nosotros decimos España y Güemes, España 1099. En el corazón de muchos barrios en el sur, de un conglomerado de barrios, que no quiere decir que solamente nosotros recibamos demanda de atención de esos barrios. Recibimos demanda de atención de prácticamente de toda la geografía de nuestra ciudad, incluso de localidades del departamento, por el tema más que nada de prótesis odontológicas, que brindamos servicios también a localidades del departamento, a partir del laboratorio de prótesis que tiene el Hospitalito, que ya lleva 2 años con más de 600 prótesis hechas a muchos vecinos, ¿no? Y digo que también toda esa gran barriada que nosotros decimos, y esto consta en Paraná, como área programática de responsabilidad sanitaria, el Hospitalito tiene un área de un poquito más de 30.000 personas a cargo. O sea que es un área muy grande, ¿no? Un área muy grande con 12 barrios, incluyendo lo que nosotros incluimos Suburbio Sur, todo lo que es Suburbio Sur, que mayoritariamente se atienden también en el Hospitalito, dicho por los propios vecinos, ¿no? Claro. Bueno, realizaron, ya desde hace unos años, en los últimos años, vienen realizando a raíz de un programa, un sondeo, porque da un panorama de cuál es la realidad social que atiende el Hospitalito, que es lo que ha arrojado en este último año. Bueno, el programa es un programa de abordaje nutricional de la infancia, que se llama VIDIN, es la sigla del programa, es un programa que ya tiene vigencia de unos cuantos años y que se hace, por supuesto, para tener el mejor diagnóstico posible, de tal manera de que la respuesta de la institución pueda ser también la mejor posible. Y para eso se hace un censo, un relevamiento puerta a puerta, y se hizo los resultados de hace muy pocos días. Tenemos un relevamiento hecho en 330 casas, con más de 1.200 personas encuestadas, y los valores que arrojaba, más que nada los más significativos en relación a lo social, es el de el desempleo, que es de un 26% y en ese muestreo, y la cobertura de obra social, que hay un 50% solamente
de ese muestreo que tiene cobertura de obra social. Entonces son cifras preocupantes a los fines específicos del programa, que tiene que ver con la infancia, con la nutrición infantil, porque indudablemente en la medida en que no hay trabajo, en la medida que no hay cobertura de obra social, lógicamente la familia está en condiciones más vulnerables para poder alimentar bien en los primeros años de la infancia, ¿no es cierto? ¿Y qué nos dice este resultado en relación a los resultados de este mismo sondeo de años anteriores? Bueno, son muy llamativos porque tenemos el anterior relevamiento en la misma área, con un relevamiento en cantidad muy cercana a la cantidad de familias visitadas, dan resultados bastante distintos, es decir, prácticamente aumentó el desempleo, entre un 18 y un 20%, ¿no? ¿Con el año anterior? En relación al año anterior. Es aproximadamente un año que hay de diferencia, un poquito más de un año, vamos a decir, con el último trabajo que se hizo. Perdón, ¿y sobre la misma cantidad de gente? Sobre la misma cantidad de gente, prácticamente no varía, porque en esos guarismos de 1.200 personas, 1.300 personas, no es significativa la diferencia, ¿no? En cuanto al relevamiento. Y sí es muy diferente el resultado. Así que, bueno, también del 26% de desocupación está también discriminado en un 7% de personas totalmente inactivas, y el resto, un 19%, son personas que tienen lo que denominamos comúnmente changa, que se ha discontinuado mucho, es decir, que prácticamente también está inactiva. Así se compone ese 26%. Esos son cifras muy preocupantes. Claro. ¿Y ustedes como centro de salud, estos datos, de qué manera les cambia el rumbo del trabajo? O digamos, ¿de qué les sirve a ustedes saber esta realidad? Bueno, primero que es muy importante saber la realidad, como decíamos recién, el diagnóstico, inclusive en todo lo que es medicina, y en este caso medicina social, es muy importante tener un buen diagnóstico y relevamiento. Perdón, porque si no, no se pueden articular las acciones que corresponden para empezar o intentar paliar esa situación. El caso nuestro es que la institución tiene que necesariamente trabajar mucho más lo que es el trabajo extramuro, el trabajo en terreno, salir en el casa por casa, sobre la base del diagnóstico hecho, estar permanentemente y de manera continua viendo, porque está focalizado en la población infantil, ¿no? Como decíamos el programa, viendo que en ese contexto familiar de desocupación de los padres no le falte la alimentación que requiere la criatura, o sea, en términos de leche, por ejemplo, que no le falte, por lo cual la institución tiene que redoblar la compra de ese insumo. Lo mismo, hay mayor vulnerabilidad para contraer enfermedades. Si hay problemas laborales, eso impacta, entre otras cosas, en la vulnerabilidad en la salud, porque al no alimentarse bien, al haber angustia y preocupación por la pérdida del trabajo o la falta de trabajo, eso impacta a nivel emocional y también genera mayores problemas y probabilidades de que la persona contraiga algún tipo de enfermedad. Por eso decimos, el resultado, buscando la parte nutricional en los niños, nos abre un escenario mayor que también nos hace pensar en que si los niños no están bien, naturalmente el resto del entorno, o sea, su familia, indiscutiblemente tampoco va a estar bien. Claro. Lo vemos como un todo. Y el centro de salud, el Estado, el centro de salud a través del Estado, ¿está en condiciones, tiene los insumos, las herramientas, los fondos para hacer frente, para acompañar a los vecinos en esta situación problemática? En principio, no sé, la institución, el hospitalito, bueno, yo me encargué a inicios de este año, en vistas de lo que había sido la devaluación importantísima del peso argentino, de ir a solicitar un aumento importante en la partida presupuestaria para, como se dice, vamos a decir,
en las jergas nosotros decimos abrimos el paraguas antes que llueva, ¿no? En este caso, felizmente, yo tuve ese aumento en la partida que nos permite hoy poder seguir dando la respuesta, pero también tenemos una creciente demanda, ¿no? No solamente en el sector de la infancia, sino en mucha gente, como decíamos al principio, que también ha tenido dificultades con la cobertura de su obra social. Ahora estamos al tanto de que se están cerrando nuevos acuerdos entre las obras sociales y la Federación Médica para lo que es a nivel de nuestra provincia, pero igualmente la dificultad a veces está en que la persona no puede pagar el coseguro, porque además de la orden, cuando se atiende en el privado, tiene que a veces, en muchos casos, hay un coseguro. Ese coseguro se está haciendo mucho más difícil de pagar, por lo cual la gente se vuelca más a lo público, a las instituciones públicas, en donde es totalmente gratuita la atención, ¿no? Pero bueno, por eso tenemos que estar preparados, no solamente el hospitalito, sino todas las que son las instituciones públicas, municipales, provinciales, para poder absorber esto que inclusive creemos que se va a seguir profundizando, lamentablemente. Estamos hablando de un aumento de la pobreza. Estamos hablando de un aumento de la pobreza que, medida por el INDEC, actualmente, digamos, insospechado, que ha marcado un aumento en el porcentual de la pobreza, un aumento importante, y que por ahí en barrios, en grandes barriadas, en donde por ahí la situación es particularmente notoria o se agudiza más, con la situación socioeconómica es más vulnerable, por supuesto que el diagnóstico impacta mucho más, ¿no? Son los números no son los mismos números que si se hace en toda la ciudad. Estamos hablando de barrios con dificultades socioeconómicas. Claro, bueno, ya te llevo al terreno político relacionado con este tema, por supuesto. A tu entender, ¿cómo está actuando ante esta situación el Estado? Vamos a hablar del Estado nacional, el gobierno en realidad, del gobierno nacional, del gobierno local, provincial. Bueno, mi filiación, mi pensamiento doctrinario peronista, lo primero que tengo que decir es creo que es un rumbo equivocado, y que no solo el rumbo es equivocado, sino que aunque hubiese sido un rumbo que tiene todo el derecho a elegir el gobierno nacional a partir de que democráticamente es electo por la ciudadanía, también la forma en que se implementaron los cambios fueron tan drásticas y tan violentas que eso produjo claramente un impacto, un cimbronazo en la sociedad. Ese cimbronazo impacta fuertemente en los sectores más humildes, en los sectores de menor capacidad de absorción de la crisis, ¿no? de ese golpe, inclusive que no solamente fue en cuanto a la devaluación del dinero, pérdida de poder adquisitivo de los salarios para el que tiene un sueldo, sino que además fue una gran ola de desempleo en el sector privado y en el público, y obviamente también algo que ha generado, ha agravado la situación, es el problema que tiene la paralización de la obra pública en general, porque eso va de la mano con un movimiento de trabajo indirecto, de fuentes de trabajo indirectas que se han ido cerrando progresivamente, y hoy vemos que no solamente las grandes empresas, sino las pequeñas y medianas están en situaciones críticas porque simultáneamente hubo un tarifazo que hubo que hacer unas idas y vueltas con eso hasta que se estableció un valor que sigue siendo muy alto para lo que es el contexto, porque es en un contexto de evaluación y en un contexto en donde hay menos demanda por parte de la población, de servicios, de insumos. Entonces las pequeñas y medianas empresas también, además del aumento en el costo de su producción, se les reduce la demanda, entonces es una situación muy crítica. Por eso creo que el rumbo es desacertado y la forma en haber puesto en marcha ese cambio de modelo también es desacertado. Y ante esta situación, bueno, ¿qué herramientas le quedan al gobierno provincial, al gobierno municipal, de otro color político por supuesto que nacional, ante estas medidas que repercuten en la provincia, repercuten en la ciudad, pero que fueron tomadas por un gobierno nacional de otro color?
El gobierno provincial, el contador Bordet, una persona que conozco, porque él fue ministro de Salud mientras yo estaba trabajando a nivel del ministerio, compartí trabajo a nivel ministerial con él, me merece mucho respeto, mucha confianza, es un hombre incluso por su formación como contador profesional que también se hace cargo de una provincia con serias dificultades financieras. Ahora ha recibido la autorización para tomar deuda por aproximadamente 500 millones, que van a ser desdoblados en 250 y 250 en enero del año que viene, que le va a permitir hacer frente a gastos corrientes, porque no estamos hablando de inversiones productivas, ¿no? Sino que tenemos una provincia con serias dificultades de financiamiento para gastos corrientes. De cualquier manera, creo que él ha hecho un diagnóstico muy fino de la situación desde lo que es lo económico, y con asistencia nacional viene permitiendo que nuestra provincia, en un equilibrio muy difícil y muy inestable, por lo menos pueda ir avanzando o no retroceda al menos, ¿no? Bueno, ¿cómo viviste el Día de la Lealtad Peronista? Bueno, el Día de la Lealtad uno lo vive por lo que representó históricamente. El Día de la Lealtad, mi padre peronista, mi padre tiene 84 años, peronista que llegó a conocerlo al general Perón, y se nutrió mucho en la doctrina del movimiento nacional justicialista. Bueno, se recuerda muy entrañablemente por lo que representó simbólicamente, ¿no? el 17 de octubre. Pasa que, bueno, también uno lo contrasta con lo que ve, más que nada en lo más inmediato, que es en el plano de lo local, en donde lamentablemente el peronismo está en un momento de una crisis importante. No está limitado a nuestra ciudad, esto está ocurriendo, yo creo que a nivel general, a nivel de nuestra provincia y del país. Yo creo que eso se encamina hacia necesariamente un debate y una puesta de blanco sobre negro para pensar en conjunto y sobre una necesaria autocrítica del peronismo, cómo escucha lo que dijeron las urnas, cómo se plantea y se pone nuevamente a consideración de la sociedad, porque tenemos elecciones legislativas el año que viene y en el 2019 va a tener que volver a elegir la sociedad, ¿no es cierto? ¿Y cuáles fueron las causas de esa crisis? Es decir, yo creo que la causa pasa esencialmente porque no se le dio la debida importancia a lo que deben ser la vida interna de los partidos políticos. Y no me refiero exclusivamente, en este caso lo voy a hacer exclusivamente con el peronismo, pero no solamente ocurrió en el peronismo. Hay determinados momentos y determinadas circunstancias y contextos que permiten, entre comillas, aunque no esté bien hacerlo, no desarrollar las elecciones internas para que la gente, la sociedad pueda decidir, no solamente el afiliado, sino que las internas son abiertas, también pueda decidir quiénes son las mejores, las personas más potables para que dentro de un partido puedan estar ocupando cargos de responsabilidad. Y lo mismo cuando vienen las elecciones generales, en la instancia previa a la general, las internas partidarias también sean un filtro o una preselección para que la sociedad pueda decidir y no se decida a dedo como ha ocurrido, que eso termina generando pérdida de legitimidad al momento de acceder al lugar, porque se accede de una manera a dedo, más allá de algunos consensos políticos de la cúpula política, pero eso deja a la sociedad un sabor amargo porque no pudo decidir en principio, y deja dentro de los partidos políticos también inconveniente, porque se queda imposibilitada la dirigencia de un partido, se queda imposibilitada de haber tenido la opción también de ponerse a consideración de la gente, ¿no? Eso hacia adentro de los partidos, en el caso de Gualeguaychú, ha generado una fragmentación muy importante,
porque el Ejecutivo Municipal, lejos de haber abierto los brazos hacia el resto del peronismo, se cerró en una actitud que creo que muy inconveniente a los fines del peronismo, y quedó plasmado en el acto del 17 de octubre en calle Perón, porque la ausencia del senador nacional oriundo de Gualeguaychú, senador nacional por la provincia de Entre Ríos, vicepresidente de la Cámara de Senadores de la Nación, ausente por propia decisión, porque bueno, no comulgamos desde el comienzo, digo no comulgamos porque estoy en acuerdo con su pensamiento, de que la presidencia del partido tendría que haber sido ocupada por una persona con trayectoria que tuviera la capacidad y la representatividad que dan los años y que haber estado ocupando cargos de muchísima envergadura, como diputado provincial, vicegobernador de Entre Ríos, senador nacional en 2 periodos. Y el senador Guastavino ofreció esa posibilidad, hubo resistencias sin fundamentos para no conceder esa posibilidad, y de allí quedó un quiebre a tal punto de que se lo trae al diputado Solana, que lo conozco, es un hombre que me merece respeto, pero es un diputado de Paraná, un diputado nacional de la ciudad de Paraná. Viene al partido de Gualeguaychú. Realmente eso habla a las claras, no hay que explicar mucho más, lo mismo que la ausencia del diputado provincial Juanjo Bailo, habla a las claras de que hay un momento de ruptura dentro del peronismo local, que por supuesto uno siempre aspira a que hacia el futuro se pueda subsanar. Hay quienes plantean a Martín Piallo como uno de los últimos bastiones del kirchnerismo en la provincia de Entre Ríos. ¿Estás de acuerdo con esto? No lo veo así, Sinceramente, yo creo que esto va más allá del ismo, kirchnerismo, o de una... Yo creo que tiene que ver con la visión política, la dirección política, la concepción que uno tenga de la política, y creo que es una concepción de la política elitista, es una concepción que no es integradora, es una visión que además se está visualizando a nivel de nuestra ciudad. Lamentablemente hay mucha confrontación con organizaciones de la sociedad, como son los clubes, que todos estamos en conocimiento de que incluso a los clubes que tanto han hecho, que tienen escuelas, que son los hacedores básicamente del carnaval, se los llegó a tratar como empresas privadas por parte del municipio. Entonces eso son señales inequívocas que esto no tiene nada que ver con que si es kirchnerismo, esto tiene que ver con la persona que está al frente del Estado municipal y de su entorno, por supuesto. Entonces eso a nosotros nos preocupa mucho. Creo que tienen que revisar mucho la manera en que están trabajando, porque necesariamente uno tiene que tomar distancia y diferenciarse, porque eso así no es el peronismo, ese no es el espíritu del peronismo. El peronismo es un partido que casualmente, como lo concibe Perón, como un movimiento que permite que distintas expresiones políticas, inclusive con algunas diferencias no sustanciales, puedan compartir una visión común de país con políticas de Estado. Es una visión de apertura, y acá tenemos una visión contraria, una visión de cerrarse sobre una supuesta, vamos a decir, una supuesta iluminación divina o mesiánica, que todo lo sabe y que no, con más razón, en un momento en donde la sociedad está muy preocupada por la situación económica, que le agraven la situación generando confrontación con las organizaciones de la sociedad civil, yo creo que le genera una angustia adicional. Yo creo que con más razón tenemos en cuenta que la última elección dio el triunfo al peronismo por un margen muy estrecho de votos, por apenas 200 votos, en donde el peronismo saca 37%, hay un 63% que no acompaña, que no nos acompaña en la elección. Yo creo que tendríamos que tener una actitud totalmente contraria
de abrir los brazos primero hacia el resto del peronismo, claramente, y después al resto de los partidos políticos. Tenemos información de que van a ser interpelados el secretario de gobierno porque no da información elemental durante 120 días. Bueno, eso la verdad que es preocupante y a mí me preocupa y seguramente a muchos compañeros peronistas nos está preocupando. Por último, Jorge, ante este panorama que estás planteando, ¿qué posibilidad hay de una reunión del peronismo en la provincia? O a nivel local, departamental, por empezar. Yo he podido tener contactos con gente muy allegada al gobernador Bordet, lo mismo que la posibilidad de comunicación con el senador Guastavino, bueno, con muchos compañeros, con dirigentes locales, con la militancia local también. Nosotros creemos que ahora necesariamente tiene que venir un proceso de acercamiento en vistas de lo que va a ser las elecciones legislativas del año que viene. Pero ese acercamiento tiene que ser sobre la base de la humildad, de la generosidad, de la apertura y no de la confrontación, porque si no, no hay futuro para el peronismo y van a ser internas muy encarnizadas que no le hacen bien a nadie, ni al partido ni a la comunidad, porque el hecho de que tanto dolores de cabeza también se le esté dando al gobernador desde Gualeguaychú, muchos dolores de cabeza, tampoco ayudan a que Gualeguaychú esté acompañada por la provincia, lo mismo que por la nación, a través de las gestiones que puede hacer nuestros legisladores a nivel nacional, ¿no? Tanto de la oposición como del oficialismo, en este caso el senador Guastavino. Así que son cuestiones de sentido común que lamentablemente estamos viendo que no se están haciendo bien. Jorge Rocco, muchísimas gracias por haber venido a Observadores. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Bueno, hacemos una pausa y enseguida volvemos.